Mm, Bueno, ahora vamos a hacer un videíto o vamos a conversar sobre un tema muy especial que lo había escuchado mucho sobre este temita, lo había escuchado mucho sobre los trabajos más sucios, así como que, ¿cómo suenan los trabajos más sucios? Aparentemente, si hablamos y escuchamos en la actualidad de trabajos sucios, nos imaginamos enseguida que trabajos sucios son como que las personas que hacen maldades a otras personas, o quizás con la naturaleza, o quizás con cualquier ser vivo de la naturaleza, ¿no? Entonces nos imaginamos con eso, con las personas que hacen, cuando decimos hay un trabajo sucio, y enseguida la mente a muchas personas se dirige hacia esta forma de trabajo. Pero no solamente eso se considera un trabajo sucio. Si vamos anteriormente, trabajo sucio se consideraba a muchas cosas que en la actualidad todavía lo hacen. Podríamos decir trabajos sucios, hay otros que se podían denominar a muchos tipos de trabajo, trabajos difíciles, trabajos peligrosos y que son los más pagados, y trabajos que son como quien se dice no tan que la gente, la mayoría no le vaya a gustar, pero existen algunos trabajos que no son comunes, pero la gente los hace. Bueno, pero todas esas personas tienen un salario, ¿no? Lo hacen por un salario, por una remuneración. Y bueno, pero como lo dije antes, que una de las cosas de trabajo sucio lo consideraban este los consideraban en cierto tiempo o ahora como la parte que se puede decir que va a hacer esto, matar a la persona o hacer un maltrato animal. Bueno, cualquier tipo de maltrato y cualquier cosa de, digamos, acerca de otros seres vivos, ¿no? Entonces eso muchas veces lo consideran un trabajo sucio, pero como vuelvo a decir, hay muchos otros tipos de trabajo. Pero si vamos a trabajo sucio, vamos a hablar un poquito de los otros trabajos sucios que también pueden haber y que la gente trabaja y son muy normales, y a veces muchos son muy bien remunerados, con un buen salario. Pero otras personas dicen que trabajo sucio puede ser barrer las calles. Trabajo sucio puede ser el que recoge la basura. Un trabajo sucio puede también ser las personas que trabajan en las partes donde se llevan recolectores de caca. También súper trabajos sucios. A las personas que les toca vaciar esos aviones o no sé, y todas esas cosas que van y es con caca, wow, trabajos sucios. Entonces son muchas personas y muchas personas que trabajan trabajos sucios, peligrosos, también existen. Son muchas que se meten a las alcantarillas y limpian completamente esas alcantarillas con caca. Son peligrosos porque se pueden estar ahogando, porque muchas veces se sumergen en bastante cantidad de desperdicio y desecho humano que son de caca, son trabajos sucios. Pero también podríamos considerar a trabajos sucios, muchos también los consideran a los tatanólogos, a las personas que arreglan a los muertitos, o sea que les toca hacer todo ese proceso cuando ya la persona fallece y los familiares llaman a un tatanólogo para que los limpie, para que los vista, para que los arregle bien, los maquille, y a muchas personas les da miedo tener ese trabajo que lo consideran un trabajo sucio. Yo quise estudiar una vez tecnología, pero me acuerdo que me dijeron, si estudias tecnología, no entres a la casa, porque vas a estar tratando con muertos. Pero es que yo sufro de un poco de ataques de pánico y sería irónico hacer eso, pero bueno, yo lo considero interesante y especial, ¿no? Pero eso a muchos le dicen trabajo sucio también, porque no lo harían. Pero si vamos a esa parte de trabajos sucios, podríamos también entonces, si vamos ya cambiándonos de trabajo sucio, digamos que podríamos entonces también poner a los médicos.
¿sí? Médicos y enfermeros, porque ellos trabajan en los hospitales y muchas veces le toca trabajar y limpiar a las personas enfermas, que en realidad es su trabajo y es de prácticamente de dar gracias por tener esas personas que atienden a las personas o familiares enfermas, e incluso cuando uno está enfermo. Pero ellas también prácticamente hacen el trabajo sucio, porque les toca limpiar a las personas que están enfermas. O sea, digamos que también en la parte de medicina podríamos decir que existen los trabajos sucios. ¿Ustedes se dan cuenta? Entonces, trabajo sucio también es entonces a las personas que limpian baño. Claro, porque va y limpian los baños. Lo podríamos considerar como trabajo sucio. A lo que en la actualidad se dice trabajo sucio es hacer maldad, pues podría estar en la mente de muchas formas de pensar en trabajos sucios. También podríamos pensar en un trabajo sucio y peligroso, si ya le ponemos el peligro, ¿no es cierto? Podríamos pensar en las personas que trabajan en las minerías, en las personas que trabajan pintando edificios sumamente en lugares altos. Yo le tengo miedo a las alturas, yo no podría hacer eso. En las minerías yo le tengo pavor también a las partecitas así de meterme, de claustrofobia sufro, entonces no podría. Pero hay personas que lo hacen y son muchos bien pagados y muchos les da como que igual, son súper fuertes. Entonces se dan cuenta que muchas veces para muchas personas hablar del trabajo sucio dicen, ay no, qué turro, pero hay lugares que sí son bien remunerados esos trabajos y hay lugares que no. Por supuesto que en nuestro querido Ecuador no es bien remunerado nada, ni el trabajo sucio ni el trabajo limpio. Aquí no es bien remunerado nada, pero en otros países, o sea, sí son bien remunerados los trabajos que aparentemente podríamos decir que son sucios, ¿no? Limpiar las calles, andar recogiendo la basura, las personas que se meten en los lugares así de donde existen los desechos de las personas, porque una cosa es utilizar la maquinita, pero no así esas personas van cargando esos desechos en esos carros, pero tienen que ponerlas en otro lugar. Entonces, al hacer ese cambio, están trabajando con algo sucio. Pero existen esos trabajos y no los podemos negar. Entonces, hablamos de trabajo sucio y nos da en la cabeza millón de trabajos sucios. Una vez, a mí me dijo una persona que yo hacía un trabajo sucio. Y yo dije, ¿cuál es el trabajo sucio que hago? Pues, precisamente era limpiar los pies de las clientes. Pero para mí no es un trabajo sucio, por ejemplo. Para lo que otras personas se considera trabajo sucio, eso para mí no es un trabajo sucio, porque a mí me encanta andar en los pies de las personas. Entonces para mí es sumamente desestresante hacer un pedicure. Me encanta hacer un pedicure y andar en las uñas y limpiar esas uñas y que esos pies queden sumamente bonitos. Pero hay personas, y yo conocí amigas, que no les gusta andar en los pies. No porque no les gusta, porque muchas veces hay trabajos que no te gustan simplemente, o hay trabajos que te dan asco. Entonces ellas decían que les daba asco. A mí no me daba asco eso, y todavía no me da asco. Pero eso también podríamos considerar trabajo sucio, hacer un pedicure. Según la forma como tú lo veas, podría considerarse un trabajo sucio también. Pero y así vamos enumerando. Y trabajos peligrosos, wow, los de la minería, los que trabajan con gases, los que trabajan exportando la gasolina, que dan un miedo esos camiones a veces, y se riega la gasolina y se incendian o podrían explotar. Entonces son trabajos peligrosos. Pero estamos hablando de trabajos sucios. ¿Qué más nos podríamos acordar sobre los trabajos sucios? Ustedes me pueden dejar aquí cualquier cosita de que ustedes se acuerden para ustedes que es un trabajo sucio. Pero bueno, regresando a los muertitos, ciertas personas lo consideran eso así como trabajo sucio. Arreglar los muertitos, ponerles un maquillaje y todo, hablar con los familiares y decirle cómo te gustaría que la maquille, o lo maquille o lo vista, cómo le gustaba maquillarse. Incluso les pintan las uñas. Pero yo he tenido curiosidad por esa parte del trabajo.
a ver si estudia tecnología y maquillar. El miedo es a las personas fallecidas, pero también ahí viene a formar parte cuando las personas fallecen con accidentes y se desfiguran su rostro. Bueno, eso es otra cosa, pero eso lo consideran trabajo sucio. Otro tipo de trabajo sucio también lo consideran, ya que estamos hablando de la parte de la muerte, enterrar personas fallecidas. También lo consideran como trabajo sucio o no agradable. Así. Otra parte también es cuando van a exhumar los cadáveres, cuando han tenido cierto tiempo y los van a cambiar y les toca sacar esas cajitas de muerto. Y bueno, pues ahí la gente dice, yo no lo haría, me da miedo. Bueno, yo no lo haría tampoco, pero bueno, pero eso lo consideran trabajo sucio. Otra parte también, si seguimos ahí en el cementerio, lo consideran trabajos sucios a las forenses, cuando les toca llevar a ciertos cadáveres. Bueno, si están recién muertos las personas, como que, pero si esa persona está completamente desmembrada o ya ha tenido mucho tiempo, como en caso de ahogados, así como que dicen, guácala, es un trabajo sucio, no lo soportaría. Estamos otra vez en el cementerio y pensamos en los otros tipos de trabajos sucios dentro de los cementerios. Los que van llevando toda la basura de los cementerios en los camiones. Y ahí van las cajitas de muerto y los restos de las personas y los restos de todas esas cosas. Y me ha tocado ver en veces los camiones que salen detrás de los cementerios que van cargados de cosas. Pero eso muchas personas no lo piensan y no saben que hay un montón de personas que están trabajando en trabajos que los dicen o los pueden considerar trabajos sucios, pero que a la vez son bien remunerados. Así que, bueno, me lo repito, en nuestro país trabajos sucios o limpios, muchos no son muy remunerados, pero en otros países sí, entonces hay que pensarlo y hay que decir, bueno, y si no hay trabajo te lanzas y haces. ¿Cuál de esos trabajos sucios tú te lanzarías a hacer si no tienes trabajo y ves que te están pagando bien? A lo mejor eres fóbica, te dan fobia las alturas, a lo mejor te da vértigo las alturas, te da vértigo, a lo mejor no puedes sufres de claustrofobia y no puedes estar encerrada como los mineros, a lo mejor no te gusta meterte en esos huecos donde hay caca y gusano y todo lo demás, los desechos de las personas, cacas, no te gusta, a lo mejor, ¿cuál de esos trabajos? Yo he pensado entre todos esos trabajos así, creo que haría tecnología, maquillar a los muertos. Y otro trabajo sucio también que lo haría, y no me importaría, recoger la basura. Así de fácil y sencillo. Sí, lo haría, recoger la basura. Porque creo que ellos están preparados de tanta suciedad. Creo que crean hasta anticuerpos, creo, ¿no? Pero, imagínense, ellos también hacen trabajo sucio. Llevan un montón de basura que no se sabe qué nomás llevan, pero tienen que coger esos desechos que nosotros botamos para que otras personas los recojan y no pensamos en ese momento que hay otras personitas que nos están ayudando a tener limpia la ciudad, o sea, y que se encargan de eso. O sea, nosotros solo hacemos de poner la basurita en la casa, en una fundita y dejarla ahí para que pase el recolector de basura. Pero ¿quién es el recolector de basura? ¿No son personas igual que nosotros y que están trabajando? Bueno, entonces la cosa era hablar de los trabajos sucios, que aquí en Ecuador los trabajos sucios no son bien pagados y a la gente casi no le gusta, pero hay gente que lo está y necesitamos de personas que hagan el trabajo sucio. Pero aquí también, lastimosamente, en el Ecuador, trabajo sucio lo consideran el maltrato o hacer algún daño a una persona, a algún ser vivo, ya sea considerado como un ser humano, un animalito o cualquier otra cosa. Pero así que piensa tú qué trabajo sucio lo harías o no lo harías y qué trabajo no pensabas que existiría. Pero hay un montón. Si tienes conocimiento de algún otro trabajo sucio y que tienes la idea y que lo harías, déjalo aquí. Y también si no lo harías. Pero si te gustaría hacer algún trabajo de esos peligrosos y que son bien pagados, comenta también. Después hablamos de los trabajos peligrosos y los mejores pagados del mundo. Pero de que hay trabajos, los hay. Muchas cosas que ni nos imaginamos.